Jesús es el Cristo, realmente. En Mateo 16, del 13 al 19, vemos la confesión de Pedro. Él los lleva a esta región de Cesarea de Filipo. Y él les hace una pregunta a ellos muy importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué ellos estaban siendo, como el pueblo de Dios, colonizados por los romanos? ¿Por qué es que el pueblo perece? ¿Por qué el hombre perece? ¿Por qué perece el pueblo? ¿Por qué perece la iglesia? Precisamente porque no saben quién es Jesús. Por eso los llevo aquí, a esta tierra que estaba simbolizando la derrota del pueblo de Dios. Estaban siendo subyugados por los romanos. Y aquí hace la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno le dice Juan el Bautista. Todo el que esté viendo a Jesús como Juan el Bautista no está creyendo correctamente. Y hacemos énfasis entonces ¿en qué? Hacemos énfasis en la ética y la moral. Fíjense que a Juan el Bautista lo decapitaron. Y Juan el Bautista era un hombre con mucha fidelidad a la palabra. Pero ¿cuál era el oficio, el trabajo, la orden que se le había dado, lo que tenía la obra de Juan el Bautista? Anunciar que venía el Cristo, el Mesías. Y él le dijo a Herodes que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo Herodes? Claro que sí. Estaba con la mujer del hermano. Pero él lo que tenía que hacer era ¿qué? Mostrarle a Herodes ¿a qué? El Mesías. Él tenía que mostrarle a Herodes el Mesías. Él no tenía que decirle a Herodes lo que estaba haciendo mal. Él tenía que mostrarle a Herodes el Mesías. Y cuando el Mesías viene a tu vida, tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo mal y te apartas del mal. Y Jesús es el Mesías. Y necesitamos enseñarlo y predicarlo así. Si vemos a Jesús como Elías, podemos ver entonces que hay muchas iglesias hoy que hacen mucho énfasis en lo sobrenatural, en los milagros, en las señales. Y Jesús hizo estas cosas. Pero Jesús no era Elías. Jeremías, si vemos a Jesús como Jeremías, pudiéramos hacer énfasis en la necesidad del pobre, en los huérfanos, en la viuda. Y Jesús también se preocupó por esto. Pero Jesús no era Jeremías. Tenemos que ver entonces a Jesús como Juan el Bautista, que también era ético y moral. Tenemos que ver a Jesús como Elías, que también hizo milagros. Tenemos que verlo como Jeremías, que se preocupó por los pobres. Tenemos que verlo como uno de los profetas. Y dedicarnos entonces a la palabra y al estudio. Bueno, ojalá nos dedicáramos al estudio de la palabra. Pero los que hacen mucho énfasis en el conocimiento, en la profecía y en el estudio, quizás están viendo a Jesús como el profeta. Pero Jesús hace la pregunta, porque el interés de Jesús es que nosotros lo veamos como lo que Él es. ¿Quién es Jesús? El Cristo. Él dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Jesús. No, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces Él tiene interés en que nosotros creamos en Él como el Cristo. Si Él me hubiera preguntado a mí, ¿quién dice los hombres que soy yo? Bueno, no sé lo que dirán los hombres, pero tú eres Jesús, el Hijo de María. Si hace 3 años que estoy contigo aquí. Pero sin embargo ellos dicen, bueno, unos creen que tú eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Y Pedro le dice, ¿qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay personas que creen que esto no es importante. Pero en Mateo 22, 42 dice, Jesús dice, diciendo, estaban los fariseos allí y dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Fíjense que cuando estaba entre los líderes, él preguntó, ¿qué piensan del Cristo? ¿Qué saben del Cristo? ¿Qué conocen del Cristo? Y cuando estaba con sus discípulos, ¿qué le preguntó a sus discípulos? ¿Qué dice el pueblo? Y después que les dijo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Así que Jesús le preguntó sobre el Cristo a los líderes religiosos. Le preguntó sobre el Cristo a los discípulos pensando qué pensaba el pueblo. Así que es importante qué piensan los líderes de Cristo, los líderes religiosos, porque lo enseñan. Es importante el pueblo que está creyendo del Cristo, porque los puede salvar o los puede condenar. Y es importante los que estaban con él. Ustedes, ¿qué piensan del Cristo? Porque son ustedes los que lo van a anunciar.
Y es muy importante la pregunta. ¿Quién dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo, tú eres la promesa de Dios cumplida. Tú eres el Mesías que ha venido. Tú eres quien ha venido a resolver todo problema del hombre. Tú eres el verdadero Rey que nos libera del diablo. Eres el verdadero sacerdote que nos libera del pecado. Y tú eres el verdadero profeta que nos reconcilia con Dios. Así que lo vemos como el profeta, Juan 14, 6, Hebreos 10, 19 al 20, como el verdadero sacerdote, Marcos 10, 45, Hebreos 9, del 11 al 14, y como el verdadero rey, primera de Juan 3, 8, y Hebreos 2, 14 al 15. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene la salvación a través de este Cristo, de este Mesías Cristo, de este Jesús Cristo? El problema del pasado se ha resuelto. Porque yo nací en pecado, nací dominado por el diablo, nací en un estado terrible y yo no podía salirme de ese problema. Pero como Él dijo en la cruz, consumado es, se resolvió ese problema del pasado. Se resolvió el problema del pecado, se resolvió el problema del diablo, que no me controla, no me domina, se resolvió el problema de la separación, porque ahora Dios está conmigo mediante el Espíritu. Está resuelto. Efesios 2:1 y Romanos 8:2 se resolvió el problema del pasado. Se resolvió el problema del presente. El problema del presente ha sido resuelto. Efesios 2:2 y Mateo 28:20. ¿Por qué? Porque ahora Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Antes yo estaba sometido a Satanás, ahora estoy sometido a Cristo. Ahora es Él el que me acompaña, el que me guía. Así que en el presente no hay problema, porque el Espíritu de Dios está conmigo y me está guiando. Y el problema del futuro. Él dijo, consumado es, y Él tuvo una salvación, ¿qué? Eterna. Efesios 2:6 nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Así que para el que ha creído, ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Filipenses 3:20 ya tiene la ciudadanía de los cielos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya está resuelto el futuro. Está resuelto el pasado, está resuelto el presente, está resuelto el futuro. El Señor terminó con esto. Bienaventurado eres Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y le da la bendición a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdadera iglesia es aquella que cree que Jesús es el Cristo. Esa es la fe en la que se funda la iglesia. Yo, dice el Señor, edificaré mi iglesia sobre esta fe confesada. Por eso no es solo decir yo lo creo, es confesarlo. Porque cuando tú lo crees en tu corazón, eres salvo. Y cuando lo confiesas con tu boca, demuestra que lo eres. Y das la oportunidad a otro de ser salvo. Así que está resuelto. Y le dice, le da la autoridad a Pedro y las llaves del reino de los cielos. El que cree que verdaderamente Jesús es el Cristo, le abre el cielo a los demás. Porque anuncia el evangelio de la Biblia. Y le da la oportunidad a los demás de ser liberados del poder del diablo, que lo tiene siguiendo las corrientes de este mundo. Siguiendo la miseria que el mundo da y no encuentra la felicidad. Así que, si usted tiene el evangelio y usted lo proclama, libera a sus compañeros, a su familia, a sus vecinos, a este mundo, del diablo, del pecado y de estar separado de Dios. Que Jesús es el Cristo, es el tema y el contenido de toda la Biblia. No hay discusión. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, proclame el evangelio de la Biblia. Créalo y proclámelo. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Hoy hay mucha gente haciendo la voluntad de Dios y les voy a decir una cosa. Nadab y Abiú fueron dos sacerdotes que estaban y querían hacer la voluntad de Dios. Y Dios dijo las cosas como tenían que ser. Y ellos las fueron a hacer parecidas y ofrecieron también
pero no lo ofrecieron conforme a lo que Dios había dicho. Y fueron consumidos, quemados. Y ellos querían hacer la voluntad de Dios. Y lo hicieron con tremendo deseo, pero no como Dios dijo. Hay mucha gente hoy que quieren hacer la voluntad de Dios. Y hacerlo de muchas maneras. Y quieren ir a la iglesia. Y quieren obedecer. Y hacen todo lo que le dicen. Y ayudan y dan ofrendas. Y ayudan al pobre. Pero la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo. Y que lo anunciemos en todo el mundo para que Él venga. Porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que Jesús es el Cristo es el tema de toda la Biblia y es el contenido. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Porque ellas, a través de la fe en mí, que ustedes tienen la vida eterna. Así dijo el Señor. Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, como podemos ver en otras traducciones y en el original. En Hechos 9:22, Pablo anunciaba a Jesús como el Cristo en Damasco enseguida que creyó, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En Hechos 17:3 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y así Apolo en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y si vamos a Juan, primera de Juan, ¿cómo dice primera de Juan 2:22? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La primera parte del versículo. Este es el Evangelio de los apóstoles de la iglesia primitiva, es el tema de toda la Escritura y hemos ido desarrollando este Evangelio de la Biblia. El hombre fue hecho para estar con Dios, pero se alejó de Dios y ese es su único problema. Se alejó de Dios por el pecado y pecó por el diablo. Necesita ser librado de eso. Y solo el Cristo lo puede hacer. Y Jesús es el Cristo, quien lo hizo en la cruz, resolviendo el problema del hombre, librándolo del diablo, del pecado y reconciliándolo con Dios. El Padre confirma que verdaderamente lo hizo, lo resucita y a los 40 días Él asciende a los cielos y promete venir por segunda vez cuando este Evangelio del reino sea anunciado en todo el mundo para testimonio. Entonces vendrá el fin.